Muy buenas noches, yo soy José Agustín y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de programas basados en tragicomedia mexicana, crónica histórica que narra los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1940 y 1994. Les vamos a contar lo que se dice, lo que se sabe y lo que de plano se omite. Así es que prepárense ahora, abróchense muy bien los cinturones y canten aquella de "Suave que me estás matando", porque vamos a recorrer un sendero de espinas. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? ¿Recuerda usted la fecha cuando nació el telón? Estos libros entonces no son historia oficial, tampoco es un trabajo clásico u ortodoxo de historiografía. Son unas crónicas históricas que tratan de devolvernos la memoria para que nos resulten provechosos todos los acontecimientos que hemos vivido o padecido en los últimos años. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de pura casualidad. Si no hubiera sido por el escandalazo que armó Juan Andro Almazán, el candidato opositor, Lázaro Cárdenas seguramente se hubiera inclinado por alguien que siguiera su proyecto político y económico. Manuel Ávila Camacho ciertamente no lo era, pero supo aprovechar muy bien el momento. En 1940, en México, las cosas estaban de la patada. El presidente Lázaro Cárdenas no estaba dispuesto a que se perdieran su expropiación del petróleo, su reforma agraria, su reestructuración de los obreros y su educación socialista. Todo esto se hallaba amenazado por la popularidad del candidato Juan Andro Almazán, exhuertista, quien parecía que arrollaría en las elecciones al candidato oficial, el general Manuel Ávila Camacho. Por tanto, el presidente Cárdenas orquestó uno más de los fraudes electorales característicos de la nación. Amparado en el apotegma, en política, la moral es un árbol que da moras, se desató una guerra sucia contra Almazán y el 7 de julio la elección se caracterizó por balaceras, asesinatos, robo de urnas, asaltos a casillas, votos de muertos y lindezas parecidas. ¡Ríndanse, hijos de la chingada! Aquí viene el Huevos de Oro, gritaba a balazos quien después sería jefe de la policía. La votación, que se desbordó ampliamente por Andro Almazán, al final oficialmente favoreció a Ávila Camacho. Él obtuvo 2,5 millones de votos contra los raquíticos 15,000 adjudicados a la oposición. Una vez presidente, Ávila Camacho se apropió de los proyectos derechistas de Andro Almazán. Esto implicó contrastarse con Lázaro Cárdenas. Don Manuel se declaró católico, favoreció la moda del anticomunismo y desmanteló la izquierda cardenista de Vicente Lombardo Toledano, especialmente de la CTM, que pasó a ser controlada por el inefable Fidel Velázquez y sus 5 lobitos. También rectificó la educación socialista. La guerra mundial lo favoreció en sus planes de industrializar al país y dio facilidades generosísimas a los empresarios, para entonces ya entusiasmados por la orientación conservadora del llamado presidente Caballero, quien tuvo su hermano incómodo en el atrabancado Maximino Ávila Camacho. Se decía que al desayunar el presidente comía lengua porque su hermano se quedaba con los huevos. Interrumpimos este programa para informar a ustedes que Europa se encuentra en estado de guerra. Ávila Camacho entró con mesura en la Guerra Mundial en 1942. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero propició el auge de la iniciativa privada. También abrió las puertas al capital internacional y empezaron a circular más automóviles estadounidenses y a verse más cine de Hollywood, por lo que se decía: no me la Movietón, porque si se me Paramount, te meto la de 20th Century Fox por la Columbia Pictures. Y de las artistas del El cine mexicano vivía su época de oro, con el Indio Fernández, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Dolores del Río y Cantinflas.
En la música popular lo mejor fue Agustín Lara, Lucha Reyes y el gran Cricri o Gabilondo Soler. En la pintura siguió el reinado de los muralistas, pero el abstraccionismo y el figurativismo crecieron de fuerza. La literatura brilló con Octavio Paz y José Revueltas. Los contemporáneos Villaurrutia, Gorostiza y Salvador Novo también destacaron y José Vasconcelos regresó al país. En la música clásica, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez fueron los más connotados. El recién creado Partido de Acción Nacional, el PAN, se apuntó con brío para las elecciones de 1943, pero el gobierno le dio lo que quiso, que no fue casi nada, y trató de moderar las pugnas entre el sector obrero y el flamante sector popular, creado por Ávila Camacho, quien siguió impertérrito el desmantelamiento de la reforma agraria para favorecer a la iniciativa privada y se hizo de la vista gorda ante el surgimiento de neolatifundios y grandes cacicazgos como el del célebre Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí. El poder de Ávila Camacho lo convirtió a él también en monarca sexenal como su antecesor y sus sucesores. Don Manuel reprimió sin titubeos toda protesta por la carestía y se concentró en la sucesión presidencial. Su hermano Maximino quería ser presidente, pero a la larga no pudo con Miguel Alemán, secretario de Gobernación, ni con Ezequiel Padilla, de Relaciones Exteriores. Después de hacerla debidamente de emoción, el presidente Caballero dio el dedazo a favor de Miguel Alemán, a quien la CTM nombró el cachorro de la revolución. Para facilitarle las cosas y el cambio de orientación, el oficial Partido de la Revolución Mexicana se transformó en Revolucionario Institucional, el afamado PRI. Ezequiel Padilla, desde Relaciones Exteriores, había cultivado Estados Unidos y se sintió con poder para oponerse a la dupla Ávila Camacho-Miguel Alemán. Pero fue inútil y lo arrollaron en las elecciones de 1946, en las que no hubo tiroteos, pero por no dejar siguió la práctica del robo y relleno de urnas, además de otras alquimias. El presidente se ufanó de la limpieza electoral, en la que el partido oficial obtuvo el debido carro completo con el regalo de unas cuantas moronas al PAN, y dejó todo listo para que el ratón Miguelito, como le decían Alemán, se encargara de modernizar al país. Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero, fue la transición perfecta para que Miguel Alemán después pudiera llevar a cabo y completar todos los proyectos de una modernización que supuestamente daría esplendores enormes a nuestro país. Acompáñenos en nuestro siguiente segmento que vendrá dentro de unos segundos.